Señores, buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos buenas tardes, bienvenido a nuestro espacio estelar 360 grados, su programa vespertino de la televisión nacional. Qué bueno compartir la jornada de este lunes 22 de septiembre, año 2014. La semana se inicia cargada de cuántas informaciones se produjeron el fin de semana en el país y en el mundo. Y su desarrollo, sus secuelas, se cuelan al inicio de la semana. Hay un hecho que sobresale en la parte local y es el que ocurrió durante el fin de semana en el barrio 27 de febrero, cuando en un incidente confuso, un agente de la policía debidamente uniformado parece que tuvo algún altercado verbal con un nacional haitiano. Y en la discusión parece que el policía trató de arrestarlo, este se resistió y el policía le dio un balazo y lo mató. Ese hecho, que parece rutinario en los sectores populares, no lo es en esta ocasión por la connotación que ha tenido y la forma en que la prensa lo ha reseñado, incluso la prensa internacional. Ese tipo de cosas es frecuente. Las informaciones que da la gente del lugar, que son las que yo creo, porque ustedes saben que la policía tiene que hacer la investigación y designar una comisión, en fin. Pero los lugareños, la gente que estuvo ahí, dice que en ese sector vive un gran núcleo de nacionales haitianos, ilegales todos. Ninguno tiene documento, pero tampoco las autoridades nunca se lo han pedido. Entonces esa gente que vive ahí se ha sentido con derechos sin tenerlo. Y lo peor de todo es que ellos quieren vivir en nuestra sociedad que tiene reglas, que tiene leyes y hay que cumplirlas. Ellos quieren vivir por la libre, como viven en su país, donde no hay autoridad y nadie respeta a nadie y todo es un desorden. Esa gente estuvo, según lo narran los lugareños, en un juego de dado, que es ilegal, en la acera de la calle. Y que luego de la acera se bajaron a la calle. Y ahí es que interviene el policía de la patrulla y se produce el altercado y muere uno de los haitianos, lo que provocó una protesta airada de todos los nacionales haitianos que comenzaron a virar, tornar, le iban a pegar fuego al sector. El asunto fue que, pasadas las primeras horas, las autoridades van allí, luego de calmada la cosa, a levantar el cadáver con el médico legista, y ese tipo de hecho que genera una reacción popular tiene la atención de los medios de comunicación. Bueno, junto con la policía, con el legista, también fueron una batería de periodistas, camarógrafos, fotógrafos, reporteros. Bueno, los haitianos la emprendieron a pedrada, a botellazo, a tiros contra las autoridades que fueron a darle viso de legalidad al asunto, levantar el cadáver y hacer las primeras investigaciones. En ese hecho resultaron heridos varios policías, pero lo peor de todo fueron 3 periodistas. Una reportera de televisión y 2 camarógrafos. Ustedes dicen, eso es normal que se produzca, eso no es normal. No es normal. El dominicano cuando protesta le tiene el respeto a los periodistas que cubren los incidentes. La huelga, las manifestaciones de violencia, la marcha, ese tipo de cosas donde hay multitud.
Los periodistas tienen su espacio y nuestra sociedad se los respeta. Pero como ahí lo que estaban protestando era un grupo de haitianos que no respetan a nadie, le emprendieron a tiro contra la policía y también los 3 periodistas resultaron heridos. Hubo uno que le dieron un botellazo en la cabeza que hubo que darle 9 puntos. Pero la reportera hubo que internarla. Y el otro tiene una herida en el cuello y otra en una mano. Entonces, así no se puede. Y uno se pregunta, ¿quién es el culpable de esa situación? Nuestras autoridades, que no hacen nada para detener ese flujo migratorio de nacionales haitianos ilegales, que entran todos los días por centenares por la frontera, y eso lo sabe todo el mundo, y nadie lo detiene. Se meten a los barrios, hacen sus comunidades, y la policía lo ve, nunca le pregunta, son todos ilegales, no tienen documentos, porque en su país esa gente no está registrada, no tiene cédula, no tiene carro, no tiene nada. Y ellos vienen así por acá y aquí tampoco le dicen nada. Cruzan la frontera, se instalan por ahí, hacen esos desórdenes. Y hay que tener paciencia para soportar todo eso que hace esa gente ilegal, indebidamente. Y nuestras autoridades así, miren, cruzada de brazos. Es una pena que eso esté sucediendo a los ojos de todo el mundo. Y cada día el problema se va agrandando, porque cada día los haitianos están llegando masivamente. Y hoy se instalan en el 27 de febrero, mañana en Cristo Rey, pasado en tal sitio. Imagínense ustedes que en la comunidad de Verón, en la provincia de la Altagracia, Higüey, el censo del 2010 registró 20,000 haitianos solamente en Verón. Esa es una comunidad próximo al centro turístico. Solo ahí habían 20,000 haitianos que se registraron. Los no registrados son mucho más. Entonces, imagínense cómo es que anda la cosa. Yo que oigo con mucha atención cada semana el programa La Respuesta con el doctor Marino Vinicio Castillo, a veces me preguntaba, caramba, pero ¿será que el doctor Castillo tiene una obstinación con los haitianos? Pero a la larga, en el correr del tiempo, me he dado cuenta que no, que el doctor Marino Vinicio Castillo, nuestro amigo Vincho, tiene toda la razón. Y es la única persona que lleva la secuencia de los hechos, la edad del conflicto, como él le llama. Él sabe todo lo que ha ocurrido. Y esos son sus temores, que nadie en estos tiempos, en los últimos años, le está poniendo atención a ese problema que se va haciendo cada día mayor, más grave, más grave, más grave. Al final, usted verá que esa minoría étnica, sin documento, va a tener, por lo que vemos, ganancia de causa. Porque ellos se están apoderando de un espacio y nadie se lo impide. Entonces ese hecho de el barrio 27 de febrero, que hoy está paralizado totalmente porque el entierro del haitiano comenzó temprano y se paralizaron todas las calles y los sectores próximos a la avenida Padre Castellano, la 17, y eso salió de por ahí y el entierro todavía no ha llegado a Cristo Rey, que en el cementerio de Cristo Rey que lo van a enterrar. Entonces el desorden que lleva esa turbamulta que anda en eso es mayúsculo. Pero nadie lo detiene, nadie le hace caso. Yo recuerdo que en los gobiernos de Balaguer, cuando la izquierda estaba en su buena, que tenía capacidad de convocatoria y que se hacía sentir cuando
le tocaban a algunos de sus miembros y uno de esos muchachos era asesinado en la calle o muerto en algún conflicto en la universidad o en lo que sea, o en una huelga, la policía, por orientación del presidente Balaguer, que siempre nosotros decimos que era el genio de la política dominicana, iba donde los familiares y decía, ustedes no van a enterrar a ese muerto, los familiares que se vayan al cementerio y esperen allá en la tumba porque nosotros nos llevamos el cadáver y se lo entregamos allá, para evitar lo que está ocurriendo hoy en la avenida Padre Castellano y sus cruces hasta Cristo Rey, que esa horda de salvajes haitianos ilegales tiene todo eso tomado, haciendo y deshaciendo, ahí se produce de todo. Y nadie le hace caso, nadie lo detiene, nadie pone orden. Al contrario, los informes que tengo es que hay patrullas de la policía que van delante de la multitud, detrás de la multitud, como dándole protección, escolta. Así andan las cosas en nuestra sociedad con el problema de los haitianos. Está en marcha el programa de regularización de hijos de extranjeros ilegales, que tiene un periodo de 90 días, 3 meses. Ya debe llevar cerca de un mes. Ellos no se interesan por eso. Lo menos están yendo a tratar de regularizar su situación de extranjero, porque las autoridades haitianas no le dan la documentación. Aquí, en violación a una sentencia del Tribunal Constitucional, se manipuló una ley y se manipuló un decreto para la aplicación de esa ley, el reglamento. Y la documentación se le está dando gratis a los haitianos. Pero a ellos no les interesa mucho. Y la mayoría no tiene cómo demostrar que es haitiano porque no tiene documentos. Y el reglamento dice que tiene que presentar la cédula de su padre, de su madre, y una serie de cosas, y a ellos no les interesa eso. Se van a pasar los 3 meses del periodo de regularización y el problema va a seguir creciendo. Usted ve que cada semana no, pero por lo menos 2 veces al mes llega de Estados Unidos un avión lleno de dominicanos ilegales que son apresados allá y lo deportan. Este año, a la altura del 9º mes que tenemos, deben ir alrededor de 2.000 dominicanos que han sido deportados. Llega un avión lleno a cada rato. Pero aquí usted no ve que hay la deportación de ni un haitiano. Y ellos andan por ahí haciendo y deshaciendo. Una crónica que vi en uno de los periódicos del día daba cuenta del incidente donde resultaron heridos los periodistas y que los haitianos se regocijaban, subidos en el techo de la vivienda, masacrando a los reporteros que hacían su trabajo tratando de obtener la información para dársela a conocer a la sociedad. Y ellos felices, agrediendo a los medios de comunicación, y la policía nada hacía, nada hizo. Uno que tiene la oportunidad de conversar en privado con autoridades es el caso de el ministro de Interior y Policía, que con frecuencia hablo con él y con el jefe de policía. Y esa gente dice, es poco lo que podemos hacer, porque las orientaciones, el mandato que tenemos de la superioridad es tratar eso con paño tibio. En el lenguaje popular dicen hacerse de la vista gorda. Y por eso
la comunidad haitiana habla con tanta fuerza hoy? Porque ellos se están tomando un espacio, están adquiriendo derechos y nadie se mete con ellos. Lo peor de todo es que hay un segmento de dominicanos que han integrado organizaciones no gubernamentales que son pro haitianas y defienden esa situación que a toda luz viola nuestra soberanía y lacera nuestra sociedad. Algunos le llaman la facción traidoras o los traidores, ellos se molestan y dicen que a los de la acera del frente, que son ultranacionalistas, radicales, reaccionarios, en fin. Pero lo cierto es que solo un pequeño grupo de dominicanos blande la Constitución, muestra nuestros dispositivos legales, defiende el derecho de la dominicanidad, mientras un segmento amplio es indiferente a eso y poco caso le hace. Así anda la cosa. Ese hecho que se produjo en el barrio 27 de febrero, ya se produjo en San Víctor, en Moca, recuerdan ustedes, en Semana Santa. Ya se produjo en Laguna Salada hace un par de años, por allá por la línea noroeste. Se ha producido en algunos de los batalles del ingenio Barahona, en el sur, también en Higüey, donde quiera que hay núcleos de haitianos, ellos se hacen sentir y se dan a respetar y reclaman derechos. Y dicen de nuestro territorio, eso es nuestro, de ellos, de los haitianos. Entonces, nada, no va a ser el último incidente, ese que se produjo en el barrio 27 de febrero, ya veremos otro, y cada vez con más frecuencia, mientras la gente que va a los pueblos de la frontera dice que es escandaloso el tráfico de nacionales haitianos que llega cada día y nadie se mete con ellos. Señores, tenemos que hacer la pausa, la primera pausa comercial. Ya regresamos para referirnos a un hecho nacional, pero que también tiene ribetes, aristas en la parte internacional. Ya se lo comentamos al regreso. Señores, les había anunciado en el segmento anterior que nos íbamos a referir a un hecho nacional, pero también con ribetes internacionales. Me refiero a la participación de nuestro presidente, el licenciado Danilo Medina, en la 69ª periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, que se está desarrollando en la ciudad de Nueva York, y eso allí ha convertido la ciudad en un pandemonio. Un pandemonio porque imagínense ustedes lo que nosotros vemos aquí cuando hay una visita importante para la ocasión que le menciono, la más reciente que tuvimos aquí, que fue la visita del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y también la de el vicepresidente norteamericano. Estuvo por aquí también el presidente de la Unión Europea. Gente importante cuando está aquí. Lo que se forma en la ciudad en torno al periodo donde se mueve esa persona. Me voy a referir particularmente cuando estuvo por aquí Ban Ki-moon, que se movió
del aeropuerto al palacio, del palacio al hotel, del hotel al Congreso. Y por ahí no se pudo cruzar nadie durante el día que él se estuvo moviendo. Nadie, o sea, la ciudad se descompuso. Cuando estaba, por ejemplo, en el centro de Los Héroes, los tapones se sentían en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, la avenida Luperón, la 27 de febrero, la Kennedy. Pero por los alrededores de donde él estaba, nadie se acerca, y si es en el palacio es lo mismo, en fin. Entonces, nosotros que estuvimos desde el fin de semana en la ciudad de Nueva York, regresamos hoy, sí podemos darles testimonio de lo que está pasando allí con el 69 periodo de sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas, donde participan 120 presidentes. Fíjense cómo yo le hablo primero de lo que ocurre aquí cuando hay una visita importante, el caos que se arma. Imagínense ustedes una ciudad de tanto movimiento como Nueva York y tiene nada más y nada menos que 120 presidentes de visita allí. Cada mandatario de eso con una comitiva especial. Eso es lo que se llama un infierno con el tránsito, y el que va y coincide a un sitio y no tiene pase tiene que devolverse, y las calles están cerradas y por ahí no se pasa, en fin. 120 presidentes, con cada presidente con una delegación, y cada país representado en los 193 miembros de Naciones Unidas tiene una delegación de periodistas allí, además de los funcionarios. O sea que es la de no temer lo que está pasando en Nueva York. Y de eso justamente quería referirme, que allí está nuestro presidente, que se fue el fin de semana, el sábado en hora de la noche, a desarrollar una agenda importante. La prensa ha estado reseñando el recibimiento, el cálido recibimiento que le dio una delegación de dominicanos residentes allí, funcionarios y personalidades en el aeropuerto Kennedy, y también de las actividades que ha estado desarrollando el presidente Medina, que anda en un viaje oficial, y cada reunión que él tiene con un mandatario amigo, con funcionarios de diferentes organizaciones, gente que tiene interés en verlo, también como es el caso del presidente de la AES, la compañía generadora de energía que opera aquí en Santo Domingo, cuyo presidente allí en Nueva York le visitó y tuvo una reunión. Pero así el presidente ha tenido reuniones intensas con muchísima gente. Les acompañan al presidente un grupo de ministros, entre ellos el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, el arquitecto Andrés Navarro, el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, y el ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, entre otros. La comitiva es amplia. Hay otros funcionarios, está la seguridad, están sus asistentes del presidente, en fin. Y justamente el periódico de la tarde, el Nacional, tiene una crónica interesante porque además del presidente Medina, que está en un viaje oficial, allí también se encuentra el expresidente Leonel Fernández, que es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el partido del poder, el partido oficial, y Leonel anda en actividades políticas. Él estuvo en Europa, estuvo en Viena dando una conferencia, asistiendo a un evento, estuvo en París, donde la prensa reseña que se reunió con delegaciones de universidades, firmando proyectos de cooperación con la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llegó también en el día de ayer a la ciudad de Nueva York, recibido en el aeropuerto Kennedy por una delegación de activistas de su partido, de la Liberación Dominicana, y tiene reuniones de trabajo varias. En el día de hoy está pronunciando una conferencia en una universidad de Boston, y esta noche tiene una cena con delegados de sus partidos
y gente de la comunidad que quiere verlo, compartir con él. Pero también, además del presidente Medina, el expresidente Fernández, está en la ciudad de Nueva York el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que anda en visita de política de su partido. La del presidente Medina es una visita oficial, la de Leonel es política y la de Miguel también es política. Miguel fue recibido el sábado temprano en el aeropuerto Kennedy por un grupo de PRDistas y funcionario de la avanzada de su partido que se fue anterior a preparar la jornada de trabajo que lo lleva a dar una conferencia y una reunión en el estado de New Jersey, pero tiene varias actividades en la ciudad de Nueva York de su partido. Y la información que trae el periódico Nacional deja una pregunta abierta. ¿Se habrán puesto de acuerdo estos tres políticos dominicanos para tener una reunión allá en Nueva York? ¿Habrán coincidido fortuitamente, casualmente, en algún punto Miguel y Danilo, Danilo y Leonel, o Miguel y Leonel? Esa es una pregunta que se hace el periódico El Nacional. Yo no descarto nada porque aunque la ciudad de Nueva York es grandísima, una ciudad que tiene decenas de millones de habitantes y una actividad intensísima, pero los políticos tienen sus habilidades y también tienen su código de comunicación. A lo mejor no están en el mismo hotel, o están en diferentes hoteles cada uno, pero la voz se corre. ¿Y qué le quita que uno de los asistentes o de la delegación del presidente Medina le diga: presidente, aquí anda el compañero Leonel? Y a lo mejor el presidente se interesa en que se junten, o Leonel sabe que Danilo está allí y se interesa porque se junten y hasta pudieran juntarse. Lo mismo pudiera ocurrir también con Miguel Vargas, porque en realidad esa gente son amigos todos y se tratan y se comunican. Ellos no se juntan porque la política lo tiene cada uno haciendo su trabajo en su espacio respectivo. Yo dudo mucho que los tres puedan reunirse, porque no digo que es imposible, pero es un tanto difícil. Sin embargo, puede ser que dos de ellos sí puedan reunirse. ¿Cuáles? Leonel y Danilo, porque Danilo es el presidente y Leonel es el jefe de ese partido que tiene a Danilo en la presidencia. Ellos tienen muy buenas relaciones y yo no descarto que se reúnan. Igual no descarto que puedan reunirse Leonel y Miguel, porque también tienen buenas relaciones, han tenido agendas comunes en ocasión, recuerdan ustedes allá aquel pacto de las corbatas azules. Entonces no se descarta nada entre políticos, pero además le haría bien a la política dominicana que tres figuras cimeras como ellos, el presidente Medina, el presidente Fernández y el presidente del principal partido de la oposición, Miguel Vargas Maldonado, se junten. Ojalá se pueda y que si se juntan, de esas conversaciones, de ese contacto, sirva para que la política dominicana camine por rumbo civilizado como debe ser y que los políticos todos hablan el mismo lenguaje y ellos se entienden y eso le da agilidad y soporte a la democracia dominicana en un momento en que se cuestiona el sistema de partido porque tiene debilidades y parece que se encamina por rumbos que no son correctos, pero nada, si se juntan, eso será en beneficio
del sistema democrático. Yo recuerdo hace poco cuando el embajador Wally Brewster, norteamericano en Santo Domingo, habló de lo delicado del sistema de partido aquí en República Dominicana a partir de que un solo partido tiene una concentración alarmante de los poderes del Estado. Entonces, pensar que se junten políticos oficiales y políticos de oposición sería hasta provechoso. Ojalá se pueda y que hoy, mañana o pasado nos llegue la información de que sí se reunieron. Y si no se reunieron tampoco pasó nada. Sí saber que durante estos días hemos tenido 3 figuras importantes de nuestro escenario político coincidiendo en una misma ciudad en actividades diferentes. Tenemos que hacer la pausa, ya regresamos. Señores, quería comentarles que el Banco Central desde hace días está publicando en los medios de comunicación una nota explicativa y dando a conocer los nuevos billetes de circulación nacional que se conoce como la nueva familia de billetes 2014. Ahí está la información que dice que el Banco Central de la República Dominicana informa que a partir del 1 de octubre, en pocos días, estará circulando la nueva familia de billetes que incorpora la rosa de Bayahibe, declarada por el Congreso Nacional como flor nacional mediante la ley 146-11. Contiene nuevas medidas de seguridad, el nuevo billete, a nivel de los más altos estándares internacionales y tiene tonalidades de colores moradas para evitar mejoradas para evitar confusiones. Son billetes de 50 pesos, de 100, de 200, de 500, de 1000 y de 2000. Sería bueno que las personas comiencen a familiarizarse con estos billetes porque son nuevos y eso tiende a confundir siempre a la gente. Estos nuevos billetes coexistirán, dice el Banco Central, con los billetes actuales de iguales denominaciones hasta que estos se agoten y se complete la sustitución. Siempre cuando hay cambio de colores y nuevas denominaciones de billetes, se producen alteraciones en el mercado, producto de que la gente no se interesa por conocerlo y a última hora dice, yo no quiero ese billete, yo no lo conozco, y eso produce confusión. Familiarizarse el llamado que hace el Banco Central a la gente que esté atento para que conozca los nuevos billetes y se eviten confusiones. Otra información que quería comentarles pero ya será para mañana porque el tiempo se nos agota. El referéndum, tipo de elecciones que ocurrió el pasado jueves en Escocia, dentro de lo que es la familia del Reino Unido, la Gran Bretaña, Inglaterra, que son varios territorios que componen el Reino Unido. Entre ellos está Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia. Triunfó el no querían la independencia los escoceses y el referéndum les fue favorable. Es una lucha de mucho tiempo que dependencia del Reino Unido vienen agotando posibilidades de independizarse, pero esta vez Escocia, la población 55% dijo que no. Los independentistas sacaron 44%. Quizá mañana volvamos con el tema porque es interesante, porque eso mismo ocurrió hace un tiempo en Quebec, que quería su independencia, y también en España hay un movimiento independentista que plantea la independencia de los catalanes, Cataluña. Pero mañana le vamos a dar más detalles sobre ese movimiento independentista que circula en Europa y otros puntos del país. Señores, gracias por participar con nosotros en la jornada de este lunes 360 grados. Mañana, comenzando a las 4 de la tarde,
Nos encontramos.